a su programa ¿A qué le tiras? Yo soy Jimena Ayala y... Yo soy Gabino Rodríguez. Y estamos en el IEMS Ricardo Flores Magón. Un aplauso a los chicos que nos acompañan. A todos ustedes. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es más común de lo que pensamos y es la violencia intrafamiliar. Y nos acompaña la psicóloga Carmen Fernández, del Centro de Integración Juvenil. Un aplauso, por favor. Y alguien a quienes ustedes conocen muy bien y es el doctor del plantel, Ignacio Blanco. Ellos estarán con nosotros para cualquier duda o comentario acerca del tema. Vamos a ver una cápsula para abrir boca y en un momento regresamos a plantear las cosas sobre la violencia intrafamiliar. Veamos la cápsula. Tranquila, vas a ver que todo va a salir bien. Por lo pronto te puedes venir a mi casa y listo. Muchas gracias, de veras. Pero es que esta vez sí llegaron demasiado lejos las cosas. Mi papá ahora sí se pasó y debo buscar ayuda, sobre todo por mis hermanitos. ¿Te acuerdas cuando te conté que le gritó a mi mamá y a nosotros también? Pues ahora sí llegó a los golpes y mis hermanos están muy asustados. Oye, ¿no tienes a nadie a quien pedirle ayuda? No sé, unos tíos o tus abuelos. Pues es que mi mamá no quiere que la familia se entere, no quiere que sepan que mi papá a veces la maltrata. Oye, pero eso está muy mal, tienen que hacer algo, esto puede terminar en una desgracia, tienen que pararlo. Sí, yo he escuchado que hay lugares donde la gente puede ir a pedir ayuda. Además, lo que tu papá hace seguramente es un delito. Yo no sé mucho de eso, pero seguramente hay leyes que los protegen, ¿no? Ay, pues no sé, pero por lo mientras ayúdenme a pensar en algo, porque ya no aguanto la situación. Claro, vamos a mi casa. Le decimos a mi mamá y ya veremos qué hacemos. Está bien. Bueno, nos vemos. Arturo. Regresamos aquí a ¿qué le tiras? ¿Y qué opinas de lo que acabamos de ver? Pues yo creo que la violencia intrafamiliar es más común de lo que pensamos. Yo creo que es un tema que no se habla mucho y que muchos de nosotros podríamos, no sé, abordar y contar alguna anécdota, ¿no? Hay muchos tabúes y prejuicios que nos hacen difícil hablar de este tema por los mismos lazos afectivos que se establecen entre la familia y cómo la violencia pues puede llegar hasta rompernos, ¿no? Y yo creo que la mejor manera para abordar esta situación es acercarse al tema para encontrar maneras de prevención de violencia intrafamiliar. Vamos a ver brevemente lo que es la violencia intrafamiliar para que todos estemos hablando de lo mismo y empecemos la discusión. Eso. Vamos a verlo. La violencia intrafamiliar es el uso de la fuerza física, psicológica o económica para producir daño a otro miembro de la familia, donde un sujeto ejerce el poder y el control valiéndose de todo. La violencia dentro de la familia altera totalmente la dinámica de un hogar, pues mientras algunos tienen el dominio de todas las situaciones, los otros se hallan sometidos a un abuso constante. En muchas ocasiones la violencia se genera entre los padres, mientras que los hijos sufren daños psicológicos que afectan su conducta, pues a partir de entonces aprenden que la vía para resolver los problemas es el uso de la fuerza. Las víctimas de la violencia intrafamiliar pueden convertirse en individuos inestables, depresivos e inseguros que se sienten culpables de la situación que se vive en su casa. Ok, aquí vemos que la violencia intrafamiliar no solamente son los golpes, ¿no? También puede ser la humillación o pueden ser amenazas, maltrato, abandono. Sí, puede haber violencia sexual y muchas maneras de ejercer la violencia doméstica, ¿no? A ver, vamos por aquí. Alexa, ¿tú me podrías platicar acerca de algún caso que igual te haya sucedido en tu familia o te hayan platicado de un caso de violencia intrafamiliar? Bueno, yo tenía una amiga que su papá tomaba mucho, entonces, según esto, ellos aparentaban ser una familia muy unida y era como el modelo a seguir,
pero el papá por el medio en el que trabajaba tomaba demasiado. Entonces ella luego me decía que su papá era un poco agresivo, o la regañaba y todo. Yo le decía, no, pues no llega a los golpes, no llega a los golpes, ¿no? Pero pasó como un mes y la chava dejó de ir a la escuela. Entonces yo fui a su casa y le pregunté a su mamá que si se encontraba y me dijo que no. Y después supimos en la escuela que la chava ya no podía ir porque estaba paralítica, porque su papá la había golpeado. Entonces ese era el caso. Ok, este es un caso extremo. ¿Tú qué opinas que esta chava cómo podría haber abordado esta situación como joven? Igual y no dentro de su familia. O sea, ¿crees que como chavos tenemos los recursos y la información para no llegar a este extremo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? O sea, tú si te pusieras en el caso, ¿qué hubieras hecho? Pues no sé, lo hubiera platicado con mi mamá, con unas amigas. ¿Así? ¿Qué tipo de actitudes, aparte de este caso que digamos es muy extremo, conocemos de violencia de a un nivel, digamos, menor, pero digamos que sigue siendo un nivel violento? Denise, ¿qué tipo de violencia conoces que se ejerza dentro de una familia? Bueno, pues la más normal es así como que los insultos, el daño psicológico, ¿no? Ya después se genera así como que vienen los golpes y ya es como otro nivel de violencia, ya el abuso sexual y eso, ¿no? Y pues yo creo que es la más cañona. Todas las familias, digamos, tienen algún tipo establecen una dinámica, ¿no? ¿Tú cómo crees que se pueda llegar a una dinámica sin violencia? O sea, ¿qué deberíamos de abordar para tener dinámicas sin violencia? Pues tratar de hacer que las cosas que le molesten, por decir, a mi hermana, tratar de no hacerlas, o cosas así para que convivamos felices, ¿no? ¿Y crees que como jóvenes tenemos recursos? Por ejemplo, si nuestros padres nos violentan, es muy difícil que nosotros a los, 13, 14 años podamos como poner un alto a la situación. ¿Tú crees que existe alguna manera como joven de contrarrestar la violencia familiar? Pues yo pienso, claro que sí existe, ¿no? O sea, claro, tus papás te van a imponer, te van a decir que no, que ellos son los que mandan y todo, ¿no? Pero, no sé, puedes acudir con un tío, tus abuelos, algo así, y contarles lo que te sucede, y pues ya que ellos, que son adultos, tomen medidas contra tus padres y pues decirles que está mal y que te afecta, no sé. Claro. ¿Qué tanto hay una presión social de intolerancia dentro de la familia, donde el género, ¿no?, es un factor muy detonante para la violencia intrafamiliar? Es que no escuché bien la pregunta. ¿Crees que el género, o sea, que ser mujer, que las mujeres sufren de diferente manera la violencia dentro de la familia que los hombres? Pues yo siento que sí, ¿no? Porque como que no dan los mismos, por ejemplo, permisos a una mujer que a un hombre. Entonces, pues yo tengo hermanos también, y sí, le llegó a decir a mi mamá, ¿cómo a mi hermano le dejas hacer estas cosas y a mí no? Entonces como que sí existe esa diferencia, ¿no? De los permisos y eso, o en cualquier otra cosa. ¿Eso tú lo sientes violento? No así, igual y es por algo, ¿no? Porque uno como mujer, por el tipo de sociedad en la que estamos, se ve diferente las actitudes que pueda tomar hacia algo o alguien, o hacer ciertas cosas, pero yo siento que no es una violencia. Claro, pero no hay una cuestión de igualdad, digamos. Ajá, de igualdad, pues sí, no hay igualdad, no habría igualdad dentro de la casa. Fer, ¿tú sientes algún tipo de violencia? ¿Has vivido algún tipo de violencia interfamiliar? ¿Conoces a alguien que la haya vivido? Pues no, hasta ahorita no. No, ¿nunca has oído una historia de alguien que le pega a alguien dentro de su casa? No. ¿Nunca? No. Ok. No, hay muchos Méxicos, ¿no? Alex, ¿cómo ves tú la situación? ¿Tú te has sentido alguna vez violentado? ¿Has conocido a alguien que violenta? Sí, varias veces. Pues sí, he tenido así como que varias experiencias así como que de violencia intrafamiliar. En mi propia familia lo he vivido con mis tíos, abuelos y todo. Hay mucha discriminación y mucha, no sé, como que mucha desigualdad entre otros miembros de mi familia y yo, y sí hemos tenido muchos problemas. ¿En qué sentido discriminación? ¿O discriminación hacia qué? ¿Hacia la juventud? ¿Hacia...? No hacia la juventud, sino que yo por ser por tener otra familia en otros estados o así, como que hay tíos que me quieren así como que reprimir, que mis otros primos son mejores que yo, así, cosas así. Claro.
más como una violencia psicológica. Exacto. ¿Y tú cómo contrarrestas esto? No, pues yo lo veo como que mentalmente, porque realmente no me interesa. Yo sé que soy mejor que ellos, o tal vez no mejor, pero yo estoy bien como yo soy, y no le pido nada a ellos para que esto sea así. Digamos, es algo que no te afecta tanto como para tener que tomar medidas. Sí, exacto. Ok, me gustaría que la psicóloga Carmen nos comentara un poco acerca del caso de cómo vivimos los jóvenes la violencia intrafamiliar, de qué manera inhibimos o exploramos o cómo, o sea, qué tanto nos afecta para vivir nuestra juventud. Sí, gracias. Bueno, primero que saben mucho acerca de la violencia, efectivamente es más frecuente de lo que se platica. La última encuesta de relaciones familiares en hogares nos habla de que la mitad de las familias mexicanas tiene algún tipo de violencia al interior de la familia, y la mitad de las familias mexicanas son 12,5 millones de familias, hay 25 millones en el país. Entonces 12,5 millones de familias han reportado que tienen violencia. Sin embargo, seguramente estos reportes pues son más bajos de lo que realmente son, porque como también ya lo dijeron, hay muchos tipos de violencia, está la física, la emocional, la económica, el abuso sexual, la negligencia, el no ocuparse también de los jóvenes y de los niños es un tipo de violencia, y la emocional sobre todo, que es la más difícil de ver, pues la emocional la tapa mucho la cultura por otra serie de normas culturales en donde sí nos hacen diferentes a las mujeres y a los hombres, y no se ven. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a alguna señora si vive una situación de violencia en su casa y dice que no, y luego seguimos indagando y le preguntamos, bueno, pero ¿le ha pegado alguna vez su esposo? Entonces dice, bueno, pero nada más una, porque estoy enojado, ¿no? Y le grita regularmente o le insulta, bueno, es que tiene mal carácter, ¿no? Como una forma justificatoria, entonces no se ve. Cuando muchas jóvenes que viven una situación de violencia, de golpes o de abuso sexual, que es la más grave efectivamente, resulta que quieren platicarlo con la mamá, muchas veces se oculta y tampoco son escuchadas por temor también a qué es lo que pase después con estas mamás. Entonces, los jóvenes, hombres y mujeres, viven la violencia en su hogar de manera diferente. Como es más frecuente la violencia del hombre hacia la mujer y hacia niños, entonces más madres son maltratadas que padres, aunque también hay padres maltratados, pero regularmente es la madre. Entonces, por lo regular el joven varón, al sentirse varón, el que tiene que proteger a las mujeres del hogar, por cuestiones también culturales de género, se aliará más con la madre y tenderá también a protegerla del padre. Muchos jóvenes reaccionan de una manera muy violenta también con los padres y quieren incluso pegarles, o se han llegado a desatar reales peleas entre padres e hijos, lo cual es muy nocivo para ambos, obviamente más para el joven en formación, que va a crecer, como ya lo dijeron también, pues inseguro, falto de estima, pensará que no lo quieren, y violento, ¿no? Es la emoción que más aprendió en la casa, la violencia. Para el caso de las mujeres, muchas de las mujeres tienden más al sometimiento, a mejor callarse, al miedo, a esa emoción que las oculta, y entonces, bueno, se refugian en el propio miedo de la madre también, y no temen contar lo que les sucede, y no lo hacen precisamente por mucho miedo. Les afecta tremendamente también, les afecta también a grados de autoestima, de sentirse mal, y bueno, como ya también lo dijo una Alexa, bueno, puede llegar a extremos donde se deje paralítico a alguien, a extremos de la muerte, también por violencia se muere la gente. Entonces, ¿cómo lo vive el joven? Lo vive en una forma muy dramática, es un fenómeno muy complejo. El joven encerrado en un ambiente de violencia no sabe a quién recurrir, no sabe cómo salir. Muchas veces la salida, desgraciadamente, son las drogas. El juntarse con otros jóvenes que están en drogas, encuentra refugio en un grupo de pares, pero este grupo es de los que los meten a las drogas. Entonces la violencia intrafamiliar y las adicciones son problemas muy relacionados, lo mismo que la delincuencia juvenil. Un chico que se vuelve delincuente también está actuando una forma de agresión que aprendió, muchas veces se llama identificación con el agresor, y si no es esa identificación con el agresor, es simplemente que lo único que aprendió, lo único que vivió es este ambiente violento. O sea, estamos hablando de que los chavos, los jóvenes, repetimos patrones culturales, ¿no? Los chavos en un nivel de violencia, de machismo, y las chavas a un nivel de sometimiento e inhibición
de la violencia. Por aquí, Ale, ¿tú has vivido alguna vez alguna violencia intrafamiliar en tu casa? No. Nunca. Ninguna. Nada. Bueno, qué bueno. ¿Cuáles son las causas? Ya vimos que más allá de todo es un fenómeno muy común. Si hay 12.5 millones de familias que viven esto, digamos, censadas o reportadas, no sé cómo se diga, debe haber muchas más. Es un fenómeno muy común. Pero ¿cuáles serán las causas que nos llevan, más allá de la repetición de patrones, que nos llevan a la violencia dentro de la familia? Perdón, no escuché. ¿Cuál crees que sean las causas que nos llevan a la violencia dentro de la familia? No sabré decirle. El alcoholismo casi siempre es una causa por los efectos que causa. No sé, tal vez no contrarrestarlo porque se va repitiendo. ¿Qué hay de la intolerancia también? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las causas de la violencia? Pues aparte de los patrones, yo creo que también seguimos a los compañeros, ¿no? A los amigos, a los que nos influyen, que vamos a hacer esto, vamos a tomarnos unos alcoholes. También hay amigos que tienen violencia en sus casas y influyen a otros, y se va haciendo como que una cadenita. Claro. No sé, podemos tomar el alcohol, doctor Ignacio, como un factor de violencia, pero no es el generador de la violencia, ¿o cómo es? En sí mismo altera la conducta y desinhibe la represión de ciertas actitudes violentas. Pero también una causa muy importante de que se genere una conducta violenta continua es la frustración, principalmente la realización en cuanto a objetivos personales, una frustración continua en el plano económico, una falta de planteamiento de objetivos y un plan de vida real que le permita una comunicación eficiente para con su familia, a los miembros de la misma familia, porque cualquiera de ellos se puede convertir en determinado momento en un generador de violencia. El hijo, la mamá, es más frecuente que sea el esposo, pero porque de él se esperan muchas cosas. Y hoy por hoy la mayoría de las personas vivimos una frustración en cuanto a objetivos, una frustración económica, falta de satisfactores. Principalmente económicos, que son una causa bastante real de violencia. Okay. Vamos a ir a una dinámica en la que les vamos a repartir unas tarjetas y ustedes van a escribir en esas tarjetas algún caso de violencia que les haya sucedido a ustedes. Van a ser anónimas las tarjetas y las vamos a echar en un bote y las vamos a discutir después los resultados con el especialista. Mientras tanto, vamos a un videoclip y ahorita regresamos. Todas las noches busco la respuesta en mi sueño. Persigo tus ojos, bastante tiempo ya nos veo aquí. Bastante tiempo ya nos veo aquí. No. Eso tú me haces sentir aquí, muy dentro de mí. Podría morir en el instante mismo. Tú me dices que me amas tanto como yo. Estás aquí en una nube al cielo, imposible de esperar. En el infierno si te atraparan ahí. Hoy creo que podría poner el mundo entero a tus pies. Podría sostener con esta mano 1.000.000 de estrellas en tu honor, porque sin ti no tiene sentido ni caso ya el vivir. Que es que de ti aprendí lo bello que es soñar.
hoy. Este tonto corazón, she broke my heart. Y luego se fue, no me dejó. She broke my heart. Bueno, se fue, corriendo se alejó. She broke my heart. Y luego se fue, no me dejó. She broke my heart. Solo me dejó. Wow, este estúpido corazón. Wow, qué lindo corazón. Aquí estamos de regreso. En ¿A qué le tiras? Y vamos a continuar con nuestra dinámica que... Alguien falta de poner su tarjetita en el... Ah, ya. Venga de ahí. Entonces vamos a escoger 3 tarjetas de forma azarosa y a partir de ahí vamos a leer las experiencias y luego las vamos a comentar con la especialista. Ok, la primera. La violencia económica es cuando el padre amenaza a la madre y no le da dinero para que ella y los hijos coman. Vamos a ver si tenemos una experiencia por aquí. ¿Comentamos esta? ¿Comentamos esta? Especialista, Por ¿nos favor. puede hablar de la violencia económica en la familia? Sí, es muy común la violencia económica, el tener el control a través del dinero. No nada más el que da el padre, también muchas veces muchas madres ya trabajan. La mitad de las mujeres que trabajan en servicio doméstico y muchas mujeres son exigidas a entregar su quincena o su mesada o su semana en aras de que lo va a administrar mejor, y también la violenta no dándole ese dinero. Cualquier ejercicio de poder de un miembro de la familia sobre otro, sea a través del dinero, a través del golpe, a través de cualquier tipo de control, es un acto de violencia. A veces sucede cuando las parejas se separaron y por alguna razón los hijos viven solo con la mujer. Hay una especie como de chantaje, ¿no? Con esta cuestión del dinero, y sí se da como un choque ahí de violencia, de donde a veces los padres utilizan a los hijos para pues no sé, como para chantajear, no, pues pídele a tu papá, no, pues, o sea, son, no sé, como situaciones un poco raras, ¿no? Sí, como dijo Gaby, no hay organizaciones familiares, ¿no? La familia, como la sociedad, se organiza en ciertos roles, en ciertas funciones. Tú ya estás hablando de un problema todavía más complejo, que es el divorcio, en donde los hijos además quedan como triangulados en el conflicto de los papás. Seguramente antes de triangular a los hijos, esas formas de control se daban de uno sobre el otro, pero ahora ya separados lo hacen a través de los hijos. Obviamente dañan muchísimo a los hijos esas formas de control a través de ellos. Vamos con la segunda. El tío de una amiga un día jugando le pegó, pero desde ese día al tío se le volvió como hábito y ya la golpeaba muy seguido. Y ella se lo cayó mucho tiempo. Esta idea justo de lo que hablábamos, de qué hace el joven y por qué se lo calla, ¿cómo se da ese fenómeno, Carmen? Sí, mira, se lo puede callar por muchas cosas, ¿no? Por miedo al tío y que el tío la haya amenazado, que no nada más sean golpes, sino que haya más, además del golpe. Es sorprendente la cantidad de incesto también que hay, en el sentido de que muchas chicas son abusadas. Por ejemplo, pacientes que atendemos nosotros en los centros de integración juvenil que se drogan, muchas de las adolescentes que se drogan fueron abusadas entre los 5 y 9 años de edad repetidas veces por un tío, el padrastro o el padre. Entonces muchas veces se lo callan por temor a una represalia mayor o a mayor abuso. Pero también puede ser, en el caso, por ejemplo, de tíos bruscos, de golpes o de insultos, o que se burlan de las mamás con los... tiene que ver también con que les da miedo provocar un problema familiar mayor, en donde haya agresión entre los propios hermanos, el tío con su padre o el tío con su madre, y entonces también se lo callan por ese temor, o por la represalia, o por generar un problema mayor que les da mucho miedo, obviamente. Pero es muy común que adultos significativos en la familia tengan esa especie de juego cultural que mientras más agresivos, más chistosos son con los sobrinos, ¿no? También es otra forma, es otra forma ya de agresión, de violencia cultural en aras de la educación, de que te demuestro que te quiero molestándote, ¿no? Es muy admitido también en la cultura mexicana, el hombre
tiende a no mostrar sus emociones, así se lo exige la cultura, que sea más frío, que no muestre actitudes tiernas. Entonces al hombre le sale más fácil el enojo que la ternura en cualquier tipo de relación. Okay. Me gustaría saber qué opinan por acá acerca de esto. Güera, ¿me puedes platicar un poco qué opinas acerca de esto que nos hablaba la especialista Carmen? Pues yo siento que más bien la violencia sí está en el núcleo familiar, y como dices, luego sí la economía luego afecta, porque luego la mamá le pide el gasto al esposo, y así como que, ay, no tengo, no me estés molestando, no me han pagado, no sé, y ya por cualquier cosa ya no le da así como que las cosas, y entonces luego los hijos también culpan a la mamá de, ay, es que tú no le exiges, y es que tú y mi papá no se entienden, o ya sepárense, que no nos gusta vernos así como que peleados y eso. Entonces sí siento que también la economía afecta en el núcleo familiar. Ya, ¿y qué hay de la demostración de los sentimientos a través de la violencia? Pues es que está mal, porque siempre los problemas en la familia es el dinero o la economía, y más que nada pues siempre los papás se están peleando por eso. Hay una presión social. Exactamente. O sea, ya nos estamos saliendo de la familia, ¿no? Ya no es una cuestión específica de la familia, es una cuestión social, que nos hablaban por allá de vivir una frustración, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver eso con crear ambientes violentos, piensas tú? Y ante todo hay que hablar con la familia. Ya. Problema de comunicación. Vamos a ver ahora que hemos visto y discutido varias causas y varios motores que generan violencia intrafamiliar. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Vamos a verlo y ahorita discutimos cuáles son las consecuencias. La violencia intrafamiliar afecta a todos los miembros de la familia. En los hijos e hijas causa bajo rendimiento escolar, laboral. La familia que cotidianamente recurre a la violencia propicia conductas que afectan comportamientos sociales que son la base de muchos delitos. El maltrato deteriora el amor propio y disminuye el autoestima. Cuando la presión psicológica es continua, la víctima es vulnerable al alcoholismo, la depresión y al suicidio. Las personas maltratadas de una familia se convierten en agresoras de otros miembros más vulnerables de su grupo. Ok. Continuamos en aquí, ¿a qué le tiras? Adriana, por favor, me gustaría que me dieras tu opinión acerca de qué tanto el maltrato intrafamiliar determina la autoestima de los chavos. Pues yo digo que les afecta mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, he visto muchos casos en los que pues se separan sus papás y pues los niños son los afectados. Ya. Ignacio, aquí en el plantel, sobre esto de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, ¿cómo lo viven? Realmente es maravilloso tener la oportunidad de estar cerca de ellos. Nos han tocado varios casos en los cuales a veces simplemente oírlos ya los libera de ese mundo de miedo que viven y de terror continuo que vive un chico que en su casa hay violencia intrafamiliar. La ayuda que les podemos ofrecer no nada más es meter a la cárcel al papá o a la mamá o armarles un escándalo dentro de la casa. Realmente hay muchas opciones antes, desde oírlos, desde proponerles entrevistas con sus papás, prestarles ayuda psicológica, incluso conseguirles a veces trabajo a los familiares, mejorar de alguna manera su ambiente familiar. Y la oportunidad que tenemos aquí en estas escuelas pues es maravillosa, porque tratamos de que ellos comuniquen esa problemática sin miedo y que sepan que el simplemente hablarlos no va a tener ninguna consecuencia, y en todo caso las medidas que se tomen o la forma en que los ayudemos sí va a ser exactamente la que ellos quieren, y que sirva más para unir a su familia y mejorar las relaciones que tienen dentro de la misma familia que a favorecer que se separen.
inicialmente, porque aquel que ejerce violencia es tanto víctima de la misma como aquellas personas que sufren su violencia. Todos sufren, y más el chico que se queda callado dentro de la escuela, dentro de su ambiente social, se aísla, baja su aprovechamiento escolar, y realmente es dramático, y sufre uno mucho al saber lo que están viviendo y ellos no quieren decirlo, y uno no puede ayudarles hasta que no se abren y piden la ayuda realmente. La ayuda no es para hacerse daño, ni hacerse daño a sus familias. Siempre hay opciones de ayuda antes de llegar a los extremos, y eso es muy importante que lo sepan, y sobre todo, si ellos quieren nada más que los escuchemos, con eso basta, también ahí nos quedamos, ¿no? Zaira. Hola, Zaira. Oye, me gustaría saber qué opinas acerca de esto del miedo que estaba hablando el doctor Ignacio. No, pues... ¿Tú crees que como chavos no tenemos las herramientas necesarias para abordar estas situaciones que a veces nos crean como un conflicto que hace que no podamos crecer plenamente y felices? Pues, no sé. ¿Sabes si tienes las herramientas o no sabes si tienes las herramientas? Yo digo que sí, ¿no? ¿Tú has tenido casos de violencia? No. No. ¿Conoces a alguien que los haya tenido? No. En caso de tener un caso de violencia, ¿tú sabrías cómo afrontarlo? Pues... ¿Crees que ahorita tienes las herramientas? ¿Sabrías con quién acudir? Con mis padres solamente. Aunque ellos sean los que ejerzan la violencia. Bueno, si... con mis tíos o con mis compañeros o algo así. Perfecto. Hay una cosa como de sacar del núcleo de donde se está ejerciendo la violencia, un poco lo que decía Ignacio, para poder tratar el problema. No es muy difícil tratar el problema dentro del mismo círculo de violencia. Entonces lo que se hace es sacarlo hacia otro lugar donde no se esté ejerciendo la violencia, para desde ahí tratar de abordar la situación y encontrar una solución, ¿no? Una solución, exactamente. Por acá, Eric, bienvenido de nuevo. ¿Tú conoces a alguien que haya tenido un caso de violencia familiar y que hayas visto cómo repercute en él esa situación? Sí. Mi hermana fue golpeada por su esposo, y entonces a ella se le bajó mucho la autoestima, no quería comer, tuvo la audacia de cortarse las venas, la tuvieron que llevar al hospital, y ahorita está en recuperación para olvidar todo, bueno, para ir olvidando todo eso. ¿Y cómo, digamos, es un caso muy fuerte, pero cómo acudió a alguien, se divorció? Acudió primero a mi mamá y lo platicó, y entonces le dijo que él la tenía amenazada, que no podía decirlo. Mi mamá le dijo que no, que ellos la iban a ayudar y que se divorciara. Entonces se divorció y ya está con un psicólogo y lo está ayudando. ¿Cómo te llamas? Denise. ¿Tú qué sientes que esto de la violencia intrafamiliar crea seres violentos o seres que están inhibidos, o sea, como con una autoestima baja? ¿Qué tanto ves en la calle, estos factores? O sea, ¿cómo lo vives tú en la calle? O sea, los factores como los que influyen o a que tengan la autoestima bajo y eso. Sí, tú estás en la calle y ¿qué te refleja el mundo en el que vives? O sea, dices, no, pues todos viven en familias muy felices, todos viven en familias demasiado violentas. O sea, ¿tú cómo ves el mundo en este momento? Bueno, pues a mí me tocó el caso de que una vez iba en el coche con mi novio y vimos a una señora que iba de la mano con su hijo como de 4 años y el bebé estaba haciendo berrinche, no sé por qué. Entonces la señora le empezó a pegar así horriblemente espantoso en la calle y pues así, mi novio es así como que todo pacifista y se bajó y le dijo, no, el bebé estaba llorando así muy mal porque la señora le estaba pegando como si fuera ya grande, ¿no? Entonces llevábamos unos peluches ahí y le dio un peluche al niño para que dejara de llorar y pero pues ya, o sea, son casos que ya hasta en la propia calle ves como la violencia está ya... Se desborda, ¿no? O sea, vivimos en un momento en el que la violencia se está desbordando y está llegando a niveles extremos de intolerancia y esa situación que todos hemos visto, ¿no? De
bueno, yo por lo menos la he visto muchas veces en la calle, de una mamá que va con el niño haciendo el berrinche y la mamá lo agarra. Y esta cosa de que seguramente no es el primer factor de violencia en una familia, ¿no? Hay un factor de violencia anterior, tal vez con el marido y la mujer, que hay una dinámica violenta que la mujer, digamos, reproduce o refleja en sus hijos, y eso el hijo lo agarra y lo refleja con sus compañeros. Entonces estamos hablando de que se forman cadenas de donde es muy difícil salir a menos de que lo tengamos claro. Creo que esto es como la conciencia que hay que tener de a dónde nos lleva la violencia, si no es a reproducir más violencia, y cómo liberarnos de esas cadenas violentas. ¿Tú cómo crees que podríamos atacar eso como sociedad? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Pues yo pienso que a lo mejor y los padres que no peleen enfrente de los hijos, ¿no? Para no darles ese ejemplo, porque a lo mejor ya a un largo plazo, cuando ellos ya van creciendo, pues a lo mejor y toman el mismo ejemplo que los padres, ¿no? Y les vuelven a pegar a las esposas o a los hijos, ¿no? Las esposas a los así, hijos. así como que es una cadena, como tú dices, ¿no? Sí. ¿Alguna idea sobre cómo frenar las cadenas de violencia que se están ejerciendo en nuestra sociedad? ¿Cómo frenarlas? Pues yo creo que eso viene desde un problema psicológico. Si la persona que es la que, pues no sé, golpea a alguien, es porque a ella la han golpeado o porque de alguna manera pues tiene eso en la cabeza, y pues no creo que se le quite muy fácilmente. O sea, ya, bueno, y casi sí, que si lo traes, lo traes. Bueno, yo creo que sí, No, porque está bien. si esa persona le pega, por ejemplo, a su hijo, pues al rato su hijo le va a pegar pues hasta a su propio hijo. Y pues como decía ella, es una cadenita que pues se va siguiendo. Me gustaría preguntarle a nuestra psicóloga Carmen, ¿qué opciones tenemos como sociedad y como chavos de ya no reproducir estos patrones o esta cadena que estaba diciendo Gavino? Si las cadenas o las reproducciones de violencia vienen de adentro de la familia hacia afuera y también transgeneracional, por lo menos 3 generaciones han repetido patrones de violencia. El hombre que ejerce violencia también fue un hombre que fue maltratado y sobreexigido por sus propios padres. La mujer que ejerce violencia a los hijos, como esto que comenta Denise, también las formas de educación que encontró fueron violentas, que aprendió y entonces también la reproduce. Hay muchas opciones para salir de la violencia, no es fácil, es un problema bastante complejo. Primero me quisiera referir a los estudiantes de nivel medio, de medio superior. Tienen varias opciones, tienen una gran oportunidad de tener maestros que escuchan, tener orientadores en todas las escuelas. Los jóvenes que están escolarizados pues tienen esa gran oportunidad de siempre tener la confianza, algún orientador, acercarse a alguien que les pueda aconsejar, orientar a dónde acudir, dónde denunciar si es necesario denunciar y dónde acudir a terapia. Porque lo importante también no solamente es castigar a quien ejerce violencia, sino también tratar de entender por qué se está ejerciendo la violencia y tratar de cambiarla. Y esto solamente se puede hacer en una terapia que es muy compleja, en una terapia donde se tiene que hacer ver cómo los patrones de masculinidad que llevan a muchas frustraciones están asociados a la violencia. Si estamos viviendo en una cultura donde se le exige al hombre de alguna manera ser exitoso, traducido a que tiene que mantener a la familia, aportar lo suficiente, por ahí decían que muchos de los problemas son económicos. Es cierto, cuando un hombre se siente disminuido en ese rol que le hemos asignado en sociedad, de que tiene que ser el proveedor de la familia y no logra ser lo suficientemente hombre, como así lo marca la sociedad, para mantener a toda la familia. El hombre desempleado agrede más, hay estudios que documentan que un desempleado es mucho más violento, un hombre que gana poco y que no puede mantener a la familia, que se siente disminuido en su hombría de alguna manera. Y luego traemos el otro fenómeno aparejado en que cada vez más mujeres estamos participando de la vida económica y muchas mujeres ganan más que los maridos. Entonces se sienten aún más disminuidos y su forma de control, si le dice la sociedad que tiene que ser la fuerza familiar, que tiene que ser el jefe de familia, pues la forma de tenerlo es precisamente la conducta violenta. No es para justificar a los hombres violentos que hay que entenderlo, sino para tratar de ayudarlos y sobre todo ayudar a una familia que está seguramente en una situación de crisis muy fuerte.
además de acudir con los orientadores, obviamente están todos los centros de integración juvenil a donde se puede acudir, porque todos los casos de violencia prácticamente están relacionados con adicciones, ya sea porque el padre es bebedor, ya sea porque los hijos están consumiendo alguna droga. No es que las drogas sean el origen de la violencia, pero sí efectivamente desencadenan más violencia, y desgraciadamente las drogas que está consumiendo la juventud, como el cristal, como el crack, generan actos de mucha violencia, y es mucho de la violencia que vemos en las calles. Mucha de la violencia que vemos en las calles, los actos delictivos también se cometen bajo la influencia de algún tipo de droga. Entonces, los centros de integración juvenil obviamente son una opción. Al final darán otros centros de atención a la violencia. Hay muchos lugares donde se puede denunciar, pero también hay muchos lugares donde se puede tratar, y lo importante es salir de esos círculos de violencia. A nivel preventivo, lo que estamos invitando es a tener talleres para aprender una vida sin violencia, estos talleres con jóvenes o con padres de familia, donde se invita, como aquí, a tener ejercicios, a reflexionar cuál es el origen de la violencia, cómo se vuelve violenta una pareja que en un principio tenía una relación de esperanza, de amor, y cómo termina teniendo una relación violenta. Lo mismo pasa en el noviazgo, cada vez vemos más relaciones de noviazgo violentas. Entonces los jóvenes también pueden entrar a este tipo de talleres que organizamos en las escuelas, donde son psicoeducativos, reflexivos. Se trata de encontrar las causas de las violencias y tener alternativas a conductas no violentas, saber negociar en la vida, saber ser más tolerantes, saber entender al otro, saber aceptar la diversidad de formas de pensar, y esto se tiene que estar practicando. Otra de las cosas en las que sí quisiera enfatizar es en que es importante también una cultura del reconocimiento y no del castigo. Como que aprendemos mucho a la crítica, a decir lo que está mal, a enfatizar en lo que no logra cada quien, y tenemos que empezar a ejercitar más lo que vemos bueno de las otras personas, el reconocimiento a lo que logran, a lo que son, a lo que nos gusta de las otras personas. Vamos a ver unas cifras sobre violencia familiar y regresamos a discutir esto de cómo nuestra cultura es muy punitiva, pero es poco, digamos, reconocedora de los hechos. ¿Saben que en México 14 mujeres mueren diariamente a causa de la violencia? Es decir, 1 de cada 5 mujeres en México sufre violencia sexual, física y económica por su pareja. En nuestro país, el 70% de los varones consideran normal el uso de la violencia para corregir a sus hijos o a sus esposas. Según especialistas, 7 de cada 10 delincuentes como violadores, asesinos y agresores sexuales provienen de familias donde se ejercía violencia. Bueno, por aquí Ángel quería comentarnos algo acerca de lo que la psicóloga nos dijo. Yo siento que, estoy un poco en contra de lo que dijo acerca de las drogas. Muchas veces, mi punto de vista es que más bien es la cero tolerancia, y por eso es que se llega a una violencia intrafamiliar. Entonces no es tanto que te metas una droga o que hagas tonterías. Y me imagino que la gente que, por ejemplo, emplea otro tipo de violencia, es porque tiene algún trastorno o no sé, algo que está mal en su cabecita, y no es tanto porque tú digas, pues estás drogado, por eso eres violento. No, no es cierto. Muchas veces es porque no eres tolerante con esa persona y por eso la agredes, ya sea verbalmente o ya sea físicamente. Sí, Ángel. Sí, es justamente lo que estuvimos hablando, tanto el profesor Ignacio como yo. No es por las drogas ni por el alcohol, porque se es violento, pero sí son desencadenantes de violencia. O sea, sí se ven más actos de violencia cuando hay influjo del alcohol. Muchos de los niños que son maltratados dicen, es que llegó tomado mi papá. Por ahí también alguien comentó que los papás quedan tomados. Obviamente no es porque tomen por lo que son violentos. Y la otra cuestión, la otra cara de la violencia es que sí, en ambientes familiares violentos, en contextos violentos, es mucho más probable que un joven llegue a consumir drogas. De ahí la importancia de tratar también estos ambientes violentos para que no se droguen, precisamente. Sí, está exacto. No estamos hablando de que las drogas ni el alcohol generen violencia, sino que son factores que posibilitan estadísticamente en una mayoría
las conductas violentas dentro de una familia. Pero hay otra cosa de la violencia que a mí me llama mucho la atención, y es esta cosa de que cuando ejercemos la violencia, normalmente creemos que no somos nosotros los que estamos ejerciendo la violencia, sino casi que la víctima está como pidiendo la violencia o como necesitando la violencia. Este argumento muy estúpido, no sé cómo llamarlo, de es que esa chava la violaron porque provocaba no sé qué, ¿no? Entonces, esa cuestión de la violencia, de cómo el ser violento no se da cuenta de su violencia y pone la culpa de su acto en la otra persona, me gustaría que lo comentáramos. Yasmín. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo ves esa situación? De que el que violenta piensa que justifica su acción. O sea, es que se portó mal, por eso le pegué, ¿no? Pues no aceptan, creo, su error no aceptan su error y quieren echarle la culpa a la persona a la que maltrataron o hirieron, ¿no? Y creo que me parece muy mal, ¿no? Está mal. Por acá, Malén. Bueno, pues yo creo que pues es porque no quieren aceptar su error, porque son de mente muy cerrada, que no quieren ver más allá de sus narices y pues es... Pero aún así, que sea gente, digamos, de mente, como lo dices, muy cerrada, sí es una común que nos cuesta trabajo de darnos cuenta, digamos, en cuestiones más cercanas a nuestra vida cotidiana, por lo menos a la mía, de que ejercemos la violencia más de lo que creemos que la ejercemos, ¿no? Sí, también luego hay actos de violencia, o sea, la violencia la tenemos como solo es el que pega, ¿no? No, o sea, puede haber una violencia totalmente bajita pasiva, del agua, sí. Súper pasita, súper bajita del agua. A veces puede ser muy violento dejar de hablarle a alguien, ¿no? Ignorar a alguien. ¿Qué piensas, Fabiola, acerca de la violencia que se emerge bajito del agua? O sea, de la que no se ve, la que no se expresa. Se ve, la que no se expresa. O sea, ignorar a las personas en ese aspecto. Ajá. Bueno, es que depende de las situaciones, porque pues si no hay química entre esas personas, pues lo normal es llevárselo por debajo del agua, sin evitar problemas y llegar a una violencia más grande, ¿no? Ya, pero claro, eso se vuelve difícil cuando es tu mamá, ¿no? Pero si tu mamá te ignora simplemente, ¿crees que es violento? O sea... No, es que influyen muchas cosas, porque si te ignoras porque algo hiciste mal. O sea, a lo mejor porque no quiere llegar al grado a mejor de insultarte o decirte cosas o llegar a golpearte. Simplemente yo creo se lo calla en ese instante, no te dice nada, y yo creo que cuando ella se sienta más calmada, pues se va a sentar contigo a platicar, ¿no? Ya, en ese caso está bien, ¿no? Finalmente estamos bajando las aguas, pero creo que en este caso estamos justificando un acto de violencia, ¿no? Es lo que nos hablaban por allá, o por aquí no recuerdo dónde, que tenemos actos de justificar el por qué el otro es violento, o sea, ¿no? ¿Usted nos puede hablar acerca de esto? Sí, es una conducta que está muy bien establecido el patrón que sigue entre la víctima y el victimario. La víctima piensa que sí es ella la que ha provocado el acto violento y piensa que en determinado momento las cosas se van a corregir y la persona que ejerce la violencia va a recapacitar y va a dejar de hacerlo, lo cual nunca sucede porque los actos violentos tienden a ser cada vez más graves hasta que adquieren consecuencias que llegan a ser fatales, como comentábamos por allá, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que es víctima de violencia debe estar consciente de que la espiral es a que cada vez sea mayor la violencia. No va a haber otra situación más que pedir ayuda para poder hacerse consciente de que hay un problema grave, de que cada vez va a ser mayor, e incluso muchas veces para salvar su vida, ¿no? Claro. Vamos a ver el final de la dramatización que empezamos a ver al principio, y en un momento regresamos para concluir un poco todas estas ideas que han ido surgiendo sobre la violencia intrafamiliar. Hola Alma, ¿cómo van las cosas en tu casa? Ay, las cosas sí están mejor. Mi mamá fue al instituto a pedir ayuda y ahora mi papá y mi mamá están yendo a terapias. Además, mis hermanitos y yo también estamos yendo a un grupo de ayuda. Ay, menos mal, porque tus calificaciones ya estaban bajando mucho. Además, todo el tiempo estabas preocupada y cansada.
Pues claro, imagínense, no podía dormir ni por los pleitos, ni por el miedo, ni por cuidar a mis hermanitos. Lo bueno es que ya están haciendo algo para solucionarlo. Tranquila, Alma, todo va a salir bien, de veras. Pues, ojalá, y muchas gracias a los dos por su apoyo, en serio. Ok, regresamos en ¿A qué le tiras? Y estamos concluyendo ya con este tema de violencia intrafamiliar. Por aquí estábamos viendo o analizando acerca de la situación de justificar el por qué alguien es violento conmigo y por qué no. Este miedo, ¿no? De confrontar o de decir, pues, ¿por qué me estás violentando? Daniel, ¿cómo ves? Pues, no sé, yo creo que la violencia se da porque obviamente desde los padres, ¿no? Siento que el padre golpea a la madre y como la mamá no tiene con quién desquitarse, se desquita con los hijos y los hijos con los hermanos y los hermanos con los amigos de la escuela o X, ¿no? Y ya cuando crezcan, pues, no sé, se van a desquitar con sus propios hijos o con sus propias esposas y se sigue pues, la cadenita, como dicen, y pues... no sé. ¿Pero tú crees que estamos asumiendo nuestros roles violentos dentro de la vida? O sea, que estamos siendo conscientes de ello, que sería, digamos, el primer paso para solucionar algo, ¿no? No podemos intentar solucionar algo de lo que no somos conscientes. Los adultos yo creo que no concientizan, sino hay que ayudar más a los niños, porque siento que son los que están aprendiendo de eso, de la violencia, y pues yo creo que no debe de ser eso. Y deben de ayudarlos más a ellos que a los adultos. Y como chavos, ¿cómo podemos concientizar a nuestros papás? O sea, porque estás diciendo que los adultos no tienen conciencia ¿no? Como de la violencia. A ver, como chavos, allá. ¿cómo podemos concientizar a nuestros papás, Paula? ¿Cómo? Como chavos, ¿cómo podemos concientizar a nuestros papás? Pues, no sé, portándonos bien, ¿no? Con ellos. No, portándonos bien es otra cosa, pero ¿cómo los hacemos conscientes de que están ejerciendo violencia? Pues platicar con ellos, ¿no? Platicar si algunas cosas que nos dicen, no, por ejemplo, si nos dicen algo, decirles que nos molestamos por lo que nos están diciendo a nosotros, ¿no? Y platicar con ellos y con nuestros hermanos las cosas que a nosotros no nos gusta. Y tener más información entre toda la familia y hablar sobre lo que no nos gusta y ya estar bien, ¿no? Seguimos hablando de que la comunicación es un factor básico para prevenir la violencia, ¿no? Hay consecuencias legales también, ¿no? Cuando ya se llega a un extremo de la violencia intrafamiliar, como en este caso del papá que le pegó, que hizo que se hiciera un accidente muchísimo más grande. ¿Nos podría hablar un poco más de esto, psicóloga? Legalmente, ¿qué herramientas tenemos para enfrentar la violencia? Sí, prácticamente ya en todos los estados de la República se encuentra la ley contra la violencia intrafamiliar, ya está legislado, hay lugares donde se puede denunciar, nadie tiene por qué soportar una situación de violencia, de cualquier tipo de violencia, no nada más la violencia de los golpes, como se ha dicho aquí, hay violencia psicológica que también puede ser reportada, por supuesto el abuso sexual, y quisiera también decir que la negligencia, no nada más un momento en que no te escuchan, ¿no? Esos momentos en que a lo mejor porque un padre o una madre está triste o anda pensando en sus asuntos no te escucha, sino cuando se vuelve repetitiva y realmente los papás no saben dónde están sus hijos, no tienen interés en las actividades de sus hijos o no los mantienen o no les dan todas las necesidades para crecer una vida sana, una vida libre, cuando dejan en muchos hogares a un hermanito de 4 años cuidando al de 2 o a un niño de 2 solo o a un niño de 5 años solo, o cuando hay una sobreexigencia de que tienen que hacer de comer y lavar y tener limpio y cuidar a sus hermanos, ese tipo de maltratos, todos los maltratos y todos los abusos ya son penados y se pueden denunciar. Sería muy importante también que de jóvenes, el devolverle a un padre, es que estás más enojado de lo que estás contento, el devolverle a una mamá, ¿por qué estás tan enojada todo el tiempo? También ayuda, ¿no? En casos donde, bueno, el agresor no es tan extremo que se cierra a oír.
Una de las cuestiones también es, para saber si somos violentos, es qué tanto nos relacionamos enojándonos, gritando, insultando. Una de las formas para poder abordar la violencia, prevenir la violencia en nosotros mismos y en la gente que nos rodea, es enseñarnos a reconocer nuestras emociones. A mí me gusta cómo tienen aquí los carteles en yo siento, yo pienso, yo quiero, porque lo primero que se tiene que saber uno es, bueno, qué quiere, cómo piensa, porque como piensas actúas, cómo sientes, qué sientes con las diferentes personas. No nos enseñan a identificar lo que sentimos, a identificar nuestras emociones. No nos damos cuenta muchas veces cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, en qué contextos, en qué situaciones estamos alegres, en qué contextos nos sentimos tristes, o en cuáles nos provoca enojo. Y una de las cuestiones es que si un hombre las más de las veces se siente enojado, y es la emoción que más practica, digámoslo así, cuando un hombre alcanza a reconocer, bueno, es que la mayor parte del tiempo me enojo y no sé ni por qué me enojo, bueno, ahí sí sería como preocupante el que empezara entonces a pensar en sí mismo, ¿por qué no puede, qué le impide emitir otro tipo de emoción? ¿Qué es lo que le impide a un hombre ser más afectivo, más cercano? Y ahí nos vamos remitiendo a muchas historias que se viven todos los días. Cómo se repite este hombre que no debe de sentir, que solamente se puede relacionar con el enojo, y cómo se repite esta mujer entonces que siente más, que tiene más percepciones. Se dice, la mujer es más sentimental, el hombre más racional. La verdad es que las mujeres nos permiten desarrollar otras más amplias emociones que a los hombres. Entonces ya vimos que tenemos varios tipos de instancias para combatir la violencia, desde la legal hasta la emocional, la terapia, hasta la comunicación, hasta la escuela. Hay muchas instancias. Vamos a ver una serie de instituciones rápidamente a las que podemos acudir cuando tengamos alguna duda, algún problema o ya la necesidad de algo más. Bueno, si requieres mayor información, ponte en contacto con las siguientes instituciones. Adivac, teléfono 5682-7969, www.laneta.apc.org/Adivac. Instituto de la Mujer del Distrito Federal, teléfono 5512-2859, www.inmujer.df.gov.mx. Gente Joven, teléfono 5487-0013, www.gentejoven.org.mx. Y también tenemos el Centro de Integración Juvenil, teléfono 5212-1212, www.cij.gov.mx. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos agradecer al plantel Ricardo Flores Magón por su hospitalidad y a ustedes por su participación. Agradecer a Ignacio y a Carmen y pues a ustedes que hicieron posible este programa. Esto fue ¿A qué le tiras? Y los esperamos en la próxima emisión. Gracias.